el documento de observación, no nada más el de calificación. ¿Recuerdan la vez pasada que lo veíamos? ¿Sí? Entonces, cuando les explicaba yo el cómo lo vas a calificar y cómo lo vas a, mejor dicho, cómo lo vas a presentar, y que teníamos que registrar las conductas del sujeto. Eso lo vimos la vez pasada. Y esto lo vas a llenar a la hora de estar aplicando el test y estar registrando las conductas del niño. Este se llama observación y registro de conductas y se realiza al momento. En el momento que tú estás aplicando el test, en ese momento lo llenas. ¿De acuerdo? Después de haber aplicado el test, el niño nos va a entregar, pues ya esta va a ser la producción del niño, ¿no? ¿Qué viene siendo este de Elizabeth Kopitz? Y aquí te dice exactamente lo mismo. Figura A, cuando es distorsión, te pone los ejemplos. Cuando es rotación, ¿sí? Cuando es integración, y se acaba la figura A y sigue la figura 1. Cuando es distorsión, cuando son 5 o más puntos convertidos en círculos. Cuando es rotación, cuando una parte o toda la parte de la figura se rota 45 grados o más. Cuando es perseveración, cuando el niño dibuja más de 15 puntos en una hilera. Y todo eso lo vamos a calificar en el protocolo, que viene siendo estos protocolos de aquí. Y el mismo protocolo te va diciendo la figura A, déjenme dar el ejemplo con el que vamos a trabajar, viene siendo este, la figura A, ¿qué voy a calificar? Distorsión, distorsión de la forma, uno o ambos lados, uno o ambos de las figuras muy achatados o deformados. A ver, vean la figura A, aquí la tengo. ¿Okay? Se cumple con el criterio 1A, uno o ambos de las figuras muy achatados o deformados. ¿Qué dicen ustedes? Váyanse a Sí. este documento, a este de acá, que es el que me explica. Y aquí dice, distorsión de la forma. El círculo o el cuadrado o ambos están excesivamente deformados. Ejemplo, la dimensión más larga del círculo o el cuadrado es 2 veces más largo que el eje más corto. Y aquí vienen algunos ejemplos. Vean ustedes el dibujo del caso 1 y díganme si hay o no el criterio. ¿Se cumple o no? Sí hay distorsión. No está tan difícil, solamente tienes que agarrar con el documento y con los dibujos y compararlos y ver si se cumple o no se cumple. Bien, aquí tengo mi protocolo. Vamos a trabajar con el caso 1. Aquí está. Bien, me decían, como ahorita no lo puedo pues rayar, lo ideal es que ustedes lo rayen, que lo tengan ahí en vivo y a todo color. Pues lo voy a hacer aquí en el Word, ¿ok? ¿Cómo se califica? Poniendo un 1 o un 0. Entonces, regresemos aquí. ¿Hay o no hay distorsión de la forma? Yo digo que sí, porque el eje está más corto, ¿verdad? Entonces, es un 1. No sé si lo alcancen a ver. Espero que sí. ¿Sí lo alcanzan a ver? Y el círculo también. El círculo está, pero recuerda el criterio. Dice, distorsión de la forma, el círculo o el cuadrado o ambos están excesivamente deformados. Yo pienso que en el círculo no es tanto, ¿ok? ¿Por qué? Porque sí está achatado, pero no está por completamente deformado. Y aparte que, pues ya se cumplió con el de acá. No le voy a poner otro punto por uno por cada figura, no. O es uno o ambos, ¿ok? En este caso ya se cumplió porque en uno ya lo hizo.
Ahora nos vamos a pasar a desproporción. ¿Están desproporcionados estos de aquí? Veamos el criterio. El criterio dice, desproporción entre el tamaño del círculo y el cuadrado. El área de uno es al menos al doble, es al menos 2 veces mayor que el área del otro. ¿Es mayor 2 veces? ¿Qué dicen ustedes? El círculo se ve más grande, maestra, que el cuadrado. No es ahorita no tenemos regla, ¿no? Pero no se puede hacer al ojo de buen cubero. Ahorita no tenemos una regla, pero no es el doble. El círculo, ¿caben 2 veces este aquí? No. No, Entonces, no, tiene que caber 2 veces la figura en la otra. Entonces es no, le voy a poner 0. ¿Ok? Luego dice rotación parcial o total, 45 grados o más de la tarjeta o del dibujo. O sea, que si el niño rotó la tarjeta o el dibujo. En este caso, como les decía ahorita, no puedo saber si rotó porque no me la marcaron. Por eso les decía al inicio de la clase que es importante marcar. No tengo la hoja esta, no me la llenaron. Yo no puedo saber si hubo rotación del papel o del estímulo, porque si hubo rotación aquí, debería de estar marcado. En la A hubo rotación ya sea del estímulo o del papel. ¿De acuerdo? Pero como no tengo esto lleno y no me marcaron la hoja, pues no puedo saberlo. Por eso es importante que ustedes lo realicen esas anotaciones. Pero bueno, lo vamos a hacer así, a simple vista. ¿Está rotada esta en 45 grados o más? Sí está rotada, ¿no? Porque la línea media debe de ir como por aquí. Este debería estar más o menos así y la línea debe estar pasando por el medio. Hay rotación, pero no creo que sea en más de 45. ¿Cómo voy a estar segura? Pues obviamente con una regla y con una transportador, pero no son 45 o más, ¿verdad? ¿Qué piensan ustedes? Sí hay rotación, pero no son 45. Vamos a poner que no. Ahora, integración. Separar 3 milímetros o más en la unión. Fíjense bien, vamos al documento. Me voy al documento. Vean ustedes también, ahí lo tienen, su documento. Dice, fallo en la unión del círculo con el cuadrado. El círculo y el vértice adyacente. ¿Qué quiere decir vértice adyacente? La punta, la esquinita del cuadrado. Están separados más de 3 milímetros. Esto se aplica también a la superposición y te da los ejemplos, ¿ok? Superposición es cuando una figura se mete a la otra, ¿ok? ¿Qué pasa aquí? ¿Existe o no existe? La puntita está por atrás de esta. Así es. Sí existe porque está para acá adentro. Si yo hago la línea punteada, si yo pusiera aquí, y le dibujara la línea punteada, la punta de ese está para acá adentro. Entonces, ¿qué tengo que agarrar? ¿Qué tengo que agarrar? La regla y medir si esto de aquí a aquí mide más de 3, pues sí existe, ¿ok? Y le vamos a poner que sí, ¿ok? Ahora me voy a la figura 1. La figura 1 es esta. Entonces, distorsión de la forma 5 o más puntos son círculos. ¿Qué dicen ustedes de aquí? ¿Hay algunos círculos o no? Véanlo ustedes ahí también en sus computadoras. ¿Hay o no? No. Un compañero dice que no. A ver los demás, ¿qué dicen? yo digo que sí. ¿En dónde sí? Dígame. ¿En qué punto? Cuéntalos y dime en cuál. El 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este.
¿En cuál otro? En el 3. En el 3. ¿En cuál otro? El 11. El 11, este y este. Vamos a ver si es cierto. ¿Por qué me están diciendo eso, chicos? Porque aparentemente se ven unos más achatados que otros. Pero estamos viendo que son puntos. La tarjeta original son puntos y dice distorsión de la forma. 5 o más puntos son círculos. O sea, aquí no importa si están achatados o no, sino que los puntos los haya convertido a círculos. ¿Ok? Entonces a lo mejor a simple vista dices, este círculo porque tiene blanco adentro, este también tiene blanco adentro, pero, ¿qué nos dice el documento? Dice, 5 o más puntos convertidos en círculos. El círculo se define como un espacio abierto, rodeado total o casi totalmente por una línea. Y estos serían los círculos. Los puntos agrandados o los círculos parcialmente rellenados, rayas y curvas no se puntúan. ¿Qué quiere decir? Que estos se pasan como puntos, ¿ok? No son círculos. Aunque se les vea blanco adentro, no son círculos. ¿Cómo sería un círculo? Pues como este de aquí, aunque no esté terminado. ¿Ven este que no está terminado? ¿Ven este que no está terminado? ¿Ven este que está como que, así como que circulado varias veces? Esos son círculos. Estos son puntos, no se pueden tomar como círculos. Entonces aquí no hay. Siempre tienen que ver el documento que les da el ejemplo, ¿ok? Que da la explicación de cada uno. Rotación, 45 grados o más, está rotada la figura o la tarjeta. Entonces, ¿cómo deben de ir esta hilera de puntitos? Pues debe de ir derechita. Obviamente, para eso ocupo mi regla, voy a trazar yo una línea imaginaria, si así lo quieren, o muy tenue. Agarren un, un lápiz, no lo hagan con pluma, o pueden agarrar un color rojo y hacerlo muy tenue para no alterar la producción del niño. Entonces lo agarras, la tiras la línea y te vas a dar cuenta que aquí debería de terminar. Obviamente aquí hay rotación, porque en vez de estar aquí el punto final está por acá. Hay que ver si esa rotación son más de 45 grados. Yo digo que no hay, ¿sí? No hay rotación de 45. Serían como así a simple vista, yo creo que deben de ser unos 10 grados o menos de 10 grados la rotación. Entonces, para poder puntuarlo como falla, deben de ser 45 o más. Entonces, debe de estar como por acá, más o menos, porque recuerden que los ángulos son así. ¿Y dónde empiezo? Recto. ¿Cuánto mide un ángulo recto? Pregunta de matemáticas. ¿Cuánto mide un ángulo recto? Tan reprobados, 90 chamacos. grados, 90 No, grados. 90 grados. Entonces, si un ángulo recto es 90, así, tirando la línea, eso es así, el 45 debe estar como por la mitad. ¿Ok? Tiene que ser por acá. Entonces, aquí sí hay una rotación, pero no alcanza los 45, entonces le vamos a poner 0. Perseveración. ¿Cómo es perseveración? Que sean más de 15 puntos por fila. A ver, cuéntenme los puntos. ¿Cuántos son? 18. 18. Son Son 18. 18. Muy bien. 17 o 18. 17 o 18. ¿Se cumple este criterio? ¿Sí o no? Sí, entonces ¿cuánto le pongo? 1. 1. Muy bien. Y ya terminamos con la figura 1. Ahora me voy a ir con la figura 2. Esta es la figura 2. ¿Ok? Rotación. Ya sabemos la rotación. Tiene que ser 45 grados o más. Tiro la línea por donde debe de ir derechita. Si hay rotación, obviamente, en ese caso se fue para
abajo la rotación, pero igual no son 45 grados o más. Entonces le vamos a poner un 0. Integración. Omisión de una o dos hileras de círculos. La hilera de puntos de la figura 1 usada como tercera hilera para la figura 2. 4 o más círculos en la mayoría de las columnas. Hilera de círculos añadidas. La sustitución de círculos por rayas, por puntos o rayas no se puntúa. Eso es lo que significa. ¿Cuándo va a haber problemas en la integración? Cuando se omita una o dos hileras de la figura. ¿Cuántas hileras de círculos lleva esta figura? Lleva 3. En este caso, ¿cuántas hileras veo? 1, 2, 3. Entonces, no hay ese criterio, no está. Pero, ¿qué pasa si hay niños que te agregan círculos, le agregan de más? Le ponen en vez de 3, ponen 4 o 5, o va en aumento, a ese le pone 4, a ese le pone 5, luego le pone 6. Están agregando círculos. Ahí ya hubiera falla, ¿ok? Si hacen eso de agregar círculos que no van, ya se va a puntuar. Si, por ejemplo, hay otros niños que utilizan la hilera de la figura 1, la integran como si fuera parte de esta, ahí también se puntúa. O sea, está completando la figura 2 con la 1 y ahí también se puntúa. ¿Cuándo no se puntúa? Cuando hacen rayas o puntos. Eso sí, no. Por ejemplo, si en vez de círculos me hubiera hecho rayitas, aquí una rayita, otra rayita, otra rayita, una rayita, otra rayita. Entonces, 3 rayitas, 3 rayitas, 3 rayitas, pues no se puntúa. O si hubieran hecho, en vez de círculos, me hubiera hecho puntitos, 3 puntitos, 3 puntitos, 3 puntitos, y me hubiera completado, no se puntúa. ¿Ok? En este caso, ¿qué le vamos a poner? ¿Se cumple o no se cumple con el criterio? Un 0. Un 0, muy bien. ¿Por qué? Porque no lo presenta, está bien. Bien, ahora perseveración. Dice 14 o más columnas. Cuéntenme las columnas, ¿cuántas son? 18. 18. Entonces, ¿qué le pongo? 1. 1. Muy bien. Y ya terminamos con la figura 1. Ahora nos vamos con la figura 3. Esta es la 3, ¿ok? Entonces, dice, distorsión de la forma, 5 o más puntos convertidos en círculos. Recordemos que la figura original son puros puntitos. Entonces, ¿cuándo va a ser un punto convertido en círculos? Dice, 5 más puntos convertidos en círculos. El círculo se define como un espacio abierto, rodeado total o casi completamente por una línea. Puntos agrandados o círculos parcialmente rellenados, rayas y curvas no se puntúan. ¿Qué quiere decir? Es que si el niño te hizo rayas, te hizo puntos agrandados o círculos rellenados, rayitas o curvas, eso no lo vas a puntuar. Por ejemplo, esto. Esto no se puntúa, se da por bueno, pues eso significa. Sí, se da por bueno. ¿Cuándo va a ser un problema? Cuando los puntos los hagan como círculos, como estos de aquí. Entonces, en este caso, ¿existe o no? 0. 0. 0 porque no hay círculos. Esos son puntitos. Lo que pasa que el niño como tiene 5 años, recuerden. ¿Cómo es la motricidad de un niño de 5? Pues todavía no es perfecta, ¿no? Entonces, él hace su intento de punto y esto es un punto. Bien, ahora, rotación del eje en 45 grados o más o la tarjeta. El eje, ¿cuál sería el eje en esta figura? El eje sería del punto número 1 que pase por el medio del punto de la última hilera. Veamos la figura normal. Aquí está.
Este es el punto 1 y este es el del medio. Entonces, déjenme inserto una línea. A ver si me deja. Eso sería lo correcto, ¿ok? ¿Cuándo sería rotación? Cuando esta línea esté movida. O sea que el punto este que estaba acá, este de aquí, este punto verde, que era el que debe de estar alineado, esté por acá dibujado, ¿ok? O esté por acá dibujado, o esté como por acá dibujado. Entonces, en vez de estar así derecha la figura, va a estar dibujada así, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, ¿existirá o no 45 grados o más? Este es el punto del medio. ¿Cuál sería el inicial, perdón? ¿Cuál sería el del medio aquí? Vamos a contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sería como por este. Y si yo tiro la línea así, pues sí está ligeramente chueca, pero no son 45 grados. Entonces le vamos a poner un 0. Todo eso lo van a hacer ustedes con regla, ¿ok? Integración, ¿qué significa integración? Pérdida de la forma de la figura, fallo en el incremento del número de puntos en cada hilera sucesiva, forma irreconocible o invertida, conglomeración de puntos. Todo eso que está diciendo aquí es lo que sí vas a puntuar, ¿ok? Si perdió la forma, si falló en el incremento de los números de puntos. ¿Por qué incremento? Porque en la figura original, que ustedes deben de tener por ahí a la mano, búsquenla y ténganla. ¿Cuántas son en el primer bloque? 1, y luego son 3, y luego son 5, y luego son, ay Dios mío, me perdí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Va incrementando, ¿no? Si hay falla en el incremento, entonces lo vamos a puntuar. Si se perdió la forma de la figura, lo vamos a puntuar. Si está la forma irreconocible, también. Si solamente me hizo una aglomeración de puntos, también. Por ejemplo, aquí no hay incremento. ¿Ven ese de aquí? Puso un punto y luego 3, 3, 3. No hay incremento de puntos. Entonces aquí se va a puntuar. La pérdida completa de la figura, que no se note que es la cabeza de flecha. ¿Qué otra cosita? Que solamente me haga un montón de puntos así también. No hay forma, pues. Están nomás los puntos hechos bolita. Una hilera única de puntos. Si me hiciera esto, puros puntitos, también se va a puntuar. ¿Cuándo no se va a puntuar? El número incorrecto de puntos. O sea, si no realizó 1, 3, 5 y 7, no ahí no lo vamos a puntuar. No estamos calificando si puso el número completo de puntos. ¿Qué otra cosa? Puntos añadidos tampoco, o hileras de puntos eliminadas tampoco, que vienen siendo estos, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué pasa? ¿Qué le vamos a poner? ¿Se cumple o no con el criterio? Ay. Pues sí, ¿En qué sí? la pérdida de la forma no se ve tan... Distorsión de la forma. Dice, forma no conseguida. Para empezar, ¿qué notan aquí al inicio? ¿Cuántos puntos puso? 1, Y luego, 3, entonces puso 1, 3, 3. Ahí ya perdió el incremento de puntos, entonces ahí ya se va a puntuar. Y esa pérdida de incremento hizo que se desintegrara el diseño, que es en el donde estamos. Entonces ahí sí le voy a poner un 1. Y luego en la otra dice en el otro criterio, porque la integración se divide en dos, en A y B.
línea continua en vez de hileras de puntos. No, pues no hay línea, ¿no? No hizo líneas aquí. Entonces le vamos a poner 0. ¿Cómo sería línea continua? Pues así como lo dice, en vez de puntitos, una línea. Entonces aquí no hay, ¿de acuerdo? Ya terminamos con la 3. Ahora nos vamos a la 4. La figura 4 es esta de acá. Y lo que vamos a buscar es rotación de la figura o parte de la figura rotada en 45 grados o más. ¿Cómo era originalmente? Aquí la tenemos, agrándenla ustedes para que la recuerden, o si tienen las tarjetas a la mano, pues véanla. ¿Qué pasa? ¿Está rotada o no? No. No, entonces le ponemos 0. Ahora, integración, separación o superposición de más de 3 milímetros. Entonces, aquí ojo, porque esta cosita de aquí, esta curvita, no iba recostada sobre un lado. ¿Cómo iba? Iba en la esquinita, como aquí lo ven. Entonces, vamos a ver el criterio. ¿Qué me dice el criterio? Aquí está. Rotación de la figura. Acá, integración. Una separación de más de 3 milímetros entre la curva y el ángulo adyacente. Esto se aplica también a la superposición. La curva se adhiere a un lado completo del cuadrado. ¿Qué está pasando aquí, niños? ¿Se presentó eso o no? Sí. Sí, en vez de estar en la pura esquinita, se recostó sobre el cuadrado, sobre el lado. Entonces yo voy a agarrar la regla. Si esta recostada que se dio, la curva sobre el cuadrado mide más de 3 milímetros, le voy a poner ¿cuánto? 1. 1. Entonces vamos a ponerle el 1. Entonces me voy a la figura 5. La figura 5 viene siendo esta de aquí. Entonces, ¿qué es lo que tengo que buscar? Distorsión de la forma en 5 o más puntos convertidos en círculos. Recordemos la original, son puntitos. Recordemos, ya no se los tengo que decir o sí. ¿Cómo son los círculos? Vamos a ver de una vez, porque yo sí me lo sé, pero ustedes no. 5 o más puntos convertidos en círculos. El círculo se define como un espacio abierto, total o casi completamente por una línea. ¿Ok? Entonces, aquí hay círculos. Es el mismo criterio. Si se dan cuenta, este criterio lo vengo agarrando desde la 1. No, ¿verdad? Son puntitos que el niño hizo ya así rellenados. No porque se les vea blanco, va a ser un círculo, ¿ok? Recordemos, este criterio lo vengo viendo desde la figura 1. Entonces, 0. Rotación de 45 grados o más, parcial o total de la figura. ¿Cómo sería parcial? Si solamente se rotó la línea o si solamente se rotó la U, dicen los niños, ¿no? ¿Y cómo sería total? Pues que toda la figura completa esté rotada. En este caso, existirá rotación porque tienen que ser 45 grados o más. ¿Existe rotación, niños? No. 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 Está chueca, sí, pero no es lo suficientemente rotado. ¿Ok? Bien, integración. Vamos a ver dos cosas en integración. La desintegración. Recta o círculo de los puntos, que no exista un arco y que la extensión atraviese el arco. Bueno, vamos a verlo acá, más completo. Distorsión, rotación, integración. Pérdida de la figura, conglomeración de puntos, líneas rectas o círculos de puntos en vez de un arco. ¿Qué quiere decir eso? Que si el niño me hiciera esto, en vez de puntitos, en vez de puntitos, o que me hiciera puntitos, pero luego la línea, así. Entonces, eso sería. En este caso, ¿lo tenemos? ¿Se presenta eso? No. No, entonces vamos a ponerle 0. Línea continua en puntos, tampoco.
no tiene. Bien. Se acaba la figura 5, me voy a la figura 6, que viene siendo esta de abajo. Dice, distorsión de la forma. Vamos a ver la 6. Ay, me pasé. 6. Distorsión. 3 o más ángulos evidentes o puntas en vez de curvas. Recordemos que esta figura, la original, son puras curvitas, ¿ok? ¿Ven alguna punta aquí? Una punta sería como esto de acá abajo, como estas. Aquí. Punta, una punta, otra punta, otra punta, otra punta. ¿Ven puntas? No, ¿verdad? Eso pasaría cuando yo viera 3 o más puntas en vez de curvas. Entonces no lo tiene. Le vamos a poner 0. Líneas rectas. ¿Ven líneas rectas aquí? Líneas rectas sería así literal. Que en vez de curvas me hiciera esto. O intentar una parte así y luego una línea recta. Una parte así y luego una línea recta. ¿Ven eso aquí? No. No, entonces vamos a ponerle 0. Integración. Que se crucen mal las dos figuras. Aquí hay falla, pero vamos a ver qué dice el protocolo. ¿Cómo debe de ser? Las dos líneas no se cruzan en absoluto o lo hacen al extremo de una de ellas o de las dos. O a menos de una curva sinudual completa de extremo de la línea. Dos líneas entrelazadas. Muy bien. Les dije la clase pasada cómo era una curva sinusoidal, se le llama. ¿Recuerdan? Voy a hacer grande esto. Para poderles explicar, necesito la figura 6 grandota. A ver si lo alcanzan a ver, espero que sí. Ay, porque aquí en el Word creo que sí me va a dejar rayar. ¿Cuándo es una curva sinusoidal? Aquí terminaría una. Luego aquí terminaría otra. 1, 2, ¿dónde terminaría la otra? Aquí. 3, 4. Así se cuentan las curvas, ¿ok? Esta es una, ahí terminó. 2, 3, 4, ¿ok? Y lo mismo sería para acá. 1, 2, la cuento, 3. Y ahí termina la otra. Así se cuentan esas curvitas, ¿ok? Entonces, la falla que me está mencionando aquí sería que a la hora de cruzar las dos figuras, lo hagan en un extremo o la falla sería que no se crucen por nada del mundo, que se crucen solamente en una esquina, que se crucen de más como estas, o que el cruce sea a menos de una curva sinusoidal. ¿Ustedes qué opinan? ¿Existe eso? ¿Es a menos de una curva o sí cumple el cruce completo de una curva? En el dibujo del niño, acá. Aquí está el cruce. Este es el cruce. Está completo una curva del otro lado. ¿Para arriba? Sí, para arriba. El cruce es que se vaya para el otro lado. ¿Está completa? No. Pues no. No, ¿verdad? Debería de estar esto que el niño hizo para acá. ¿Dónde debería de estar? Para acá. ¿Ok? Si aquí estuviera una curva completa, entonces no se puntúa. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se está cumpliendo el criterio. Pero aquí no se cumple. No está la curva completa del otro lado. Entonces le vamos a poner, ¿cuánto? Es falla. Pues estamos calificando fallas aquí. Y aquí sí presentó una falla. Entonces le vamos a poner un 1. ¿De acuerdo?
Luego, perseveración. 6 o más curvas sinusoides completos. 6. ¿Cuántas conté aquí? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Entonces, si el niño me hace 6 o más, ya le voy a poner un 1. Aquí es 1, 2, 3, 4, 5. Pues no, se salvó, nomás le llegó al 5. Y acá, pues que está incompleta la del dibujo, pero pues ponle que esté aquí 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿se cumple el criterio? ¿Se cumple, chicos? No, Entonces va un 0, no se cumple. Creo que nomás me faltó la figura 7 y 8, casi que se completa. Entonces ustedes terminen de calificar la 7 y la 8 y para que cumplan con la actividad 10. Vamos a ver la 11. Dice, calificar la integración visomotriz del caso 2. Ok, en el caso 2 van a hacer exactamente lo mismo que hice con este caso del caso 1. Y aquí está el caso 2. Y vas a empezar a calificar con tal y como yo te expliqué ahorita. Así desde la A, se cumple, no se cumple, etc, etc. ¿De acuerdo? Y pues obviamente que hay que subirlo. Van a subir el material. ¿Qué es lo que van a subir? La hoja de calificación. Bueno, espero que la sesión del día de hoy te haya ayudado a recordar lo aprendido. Espero el próximo.